Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Dicen que lo contempló extasiado, hasta conmocionado y orgulloso de lo que estaba viendo, pues aquella gran masa de agua era, sin duda, su gran hallazgo. Aquello ocurrió aquel 25 de septiembre de 1513. Ese hombre era Vasco Núñez de Balboa, y lo que estaba viendo era el Océano Pacífico. Hoy nos va a interesar tanto este épico momento como su final, decapitado, decir culpa de su suegro. Nuestro protagonista de hoy nace en el año 1475 en la localidad extremeña de Jerez de los Caballeros. Su familia era de la llamada nobleza baja y desde joven tuvo más que claro que él lo que quería era fama y fortuna, sobre todo por lo que había ocurrido en el año más famoso de nuestra historia, 1492. Cuando Colón, recordad, llega a esas tierras, se supone que no sabe que es un nuevo continente, sino que ha llegado de otra forma diferente a las Indias. Sin embargo, a comienzos del siglo XVI ya se sabía que aquello no eran las Indias, gracias sobre todo a las navegaciones de Américo Vespucio. Pues bien, con esto la corona española, para explotar las riquezas del mal llamado Nuevo Mundo, dio carta blanca a todo aquel que tuviera valor y hombres para marchar hacia allí y seguir descubriendo esos nuevos territorios que pondrían, claro está, bajo el evito de la propia corona española. Y es aquí cuando nuestro protagonista de hoy se enrola a los 26 años en su primera expedición, la de Rodrigo de Bastidas, que explorará lo que hoy es Venezuela, Colombia y Panamá. Núñez de Balboa, con lo ganado en esa expedición, decide quedarse como agricultor en la isla de la Española. Pero duró poco. Acosado por las deudas, decide marcharse con lo puesto. Por eso, en el año 1509, decide enrolarse de nuevo en otra expedición, aunque lo hará como polizón. Será en la capitaneada por Martín Fernández de Enciso, que iba a prestar auxilio al único enclave que en ese momento este país tenía en Colombia y que estaba siendo atacado por los indígenas. Vamos, que los que ya vivían allí se estaban defendiendo de los que se lo querían quitar. El caso es que Enciso descubre al polizón Núñez de Balboa, pero le perdona porque demuestra ser de mucha valía, sobre todo por su conocimiento de las costas. Cuando llegan y ven la situación, el que había sido polizón comenta con Enciso que quizás lo mejor era trasladar ese fuerte español un poco más al norte, a la región de Darén, cuyo gobernador, Diego de Nicuesa, se encontraba desaparecido. Y así lo hacen. De esa manera, ambos, Enciso y Balboa, fundarán Santa María la Antigua de Darén. Este será el primer asentamiento estable en tierras continentales, ya no en islas, sino en el propio, digámoslo así, nuevo continente.
Enciso recoge el cargo de gobernador, pero a los colonos no les gusta ninguno de sus métodos. Era despótico y muy codicioso. Por eso se rebelarán contra él y le acusan de apropiarse del cargo del gobernador desaparecido. Con esto le mandan hacia la Española y nombran en su lugar como alcalde a Vasco Núñez de Balboa. Sin embargo, por arte de magia, el gobernador desaparecido apareció, hecho unos zorros, pero con vida. En ese momento ve que está Balboa de alcalde y le quiere acusar de lo mismo que habían acusado los colonos a Enciso, de usurpar el poder, vaya. Sin embargo, el aparecido no pudo ni siquiera poner un pie en sus tierras, pues un grupo de esos colonos se lo impidió y lograron que su barco siguiera el viaje. Viaje que acabó hundido en el mar, sin de Balboa rastro alguno. En ese momento, Balboa era el gobernador extraoficial, pero no en los papeles. Por eso, decide pedir a sus hombres que investiguen por la zona para lograr tesoros que pudieran convencer a la corona española de nombrarle a él nuevo gobernador de Panamá. Oye, algo logran. Después construye unos barcos para seguir investigando por las costas. Y en ese momento, Balboa encuentra a 2 marineros del barco hundido del antiguo gobernador. Algo que fue muy útil para nuestro protagonista de hoy, pues le servirán como intérpretes, pues ellos habían aprendido el idioma nativo. Con esto espera poder conocer a caciques locales con los que entablar relaciones y, eso sí, evitar nuevos conflictos. Y eso es justamente lo que logra en 1513 cuando el cacique Comagre desea conocer a esos castellanos, y como no, a su líder. Todos serán agasajados hasta más no poder. Les ofrecen sus casas, su comida, 70 esclavos solo para ellos y 1000 pesos en joyas y aderezos de oro. Pues, ¿para qué queremos más? Los españoles fundirán ese oro, separan un quinto como marcaba la ley para la corona y por el resto pues se lían a tortas entre ellos. Tan ridículo fue aquello que hasta aquel cacique les dijo que les veía absurdos peleándose así por tan poco, que si la intención era ir a su tierra a molestarles por dinero o tesoros, que un poco más adelante había un cacique que nadaba en oro. Eso sí, les dijo que para lograrlo tendrían que llevar al menos 6000 hombres. Para ayudar a Balboa, el cacique Comagre le ofreció a varios de los suyos. Este cacique Comagre, además de hablar a los castellanos del otro cacique lleno de oro, les habla de un mar nuevo, que seguro no habían visto. Balboa entiende que tiene que verlo, descubrirlo y conquistarlo para la corona española. En ese momento decide volver a Dairén. Envía dinero a la española para que le manden muchos hombres para esa nueva aventura. Sin embargo, ese barco con el oro y la petición nunca llegó a la isla. Se hundió, y con ello Balboa tuvo que partir con los pocos hombres que tenía. Lo hace el 1 de septiembre de 1513. Va con 190 hombres, 1000 indios, que cargan todo, eso sí, y varios perros de pelea. El camino no fue nada fácil, no solo por la tierra, sino porque algunos de los caciques de las zonas por las que pasaban, pues no se lo pusieron fácil, evidentemente.
Finalmente, el 25 de septiembre de ese 1513 llegan a lo alto de una cordillera que dividía en dos el istmo. Y allí, en todo lo alto, Vasco Núñez de Balboa vio por primera vez esa gran masa de agua de la que el cacique le había hablado. Estaba viendo por primera vez en otra Océano Pacífico. Pero claro, tenían que bajar de allí, y durante el descenso los caciques les seguían tocando las narices. Por eso decide enviar a un inspeccionador joven para que se adelante y pueda ver cuál es el camino más seguro para llegar a ese Mar del Sur, como ya le había bautizado. Ese joven no era otro, por cierto, que Francisco Pizarro. Por fin, el 29 de septiembre, Balboa llegó a la orilla de aquel enorme mar, el Mar del Sur, el futuro Océano Pacífico. Allí, con todo lo que requería la ocasión, sus armas, su espada en mano, un estandarte de la Virgen y el escudo de Castilla, Vasco Núñez de Balboa tomó posesión de aquellos nuevos territorios, mar incluido, el nombre de la reina Juana I de Castilla. La corona española recompensó por todo esto a Balboa como no podía ser de otra manera. Lo hace con un título que hasta ahora nunca habíamos mencionado, el adelantado. ¿Pero qué era esto? Pues esto le otorgaba el derecho legal de explotar cualquier cosa que se encontrara en ese Mar del Sur. A cambio, tendría, eso sí, que costear los gastos de cualquier expedición y entregar a la corona el 20% del botín que se encontrara. Además, Vasco Núñez de Balboa será nombrado capitán general de Panamá. Pero, como dice el refrán, si te vas a Sevilla, pues pierdes tu silla. Y esto es lo que le pasó a nuestro protagonista de hoy. Como se fue de excursión en Dairén, nombraron a otro gobernador, Pedro Arias de Ávila. De Ávila tenía fama ya de mal gobernante. De hecho, le llamaban la ira de Dios. Y para Balboa, desde luego lo fue. El caso es que aquí vuelve a aparecer alguien que habíamos enviado a la española, Enciso. ¿Os acordáis? Pues bien, este había dado allí su particular versión de los hechos meses atrás. Esto enfadó mucho allí, y por si fuera poco, el trato que habían dado al anterior gobernador de Dairén, bueno, pues es que no sumó puntos ante Balboa. Por eso, la corona ordena a de Ávila que arreste a Balboa. Sin embargo, mientras esto ocurría, a la propia corona llega la noticia de ese descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa, lo que cambiaba, y mucho, el plan de Ávila. Es que claro, ahora se encontraba con alguien valioso e importante para la corona, por su nuevo cargo y por su gran descubrimiento. Por eso, en vez de arrestarle, se lo intenta ganar, pero para apartarle de la zona de Panamá. Tanto que le llegó a dar la mano de su hija. Además, mandará a Balboa a una nueva expedición en 1517, esta vez por la zona este de Panamá, por el Golfo de San Miguel. Por otra parte, los partidarios de Balboa, que eran muchos, veían claramente lo que estaba ocurriendo y veían sobre todo el despotismo que tenía de Ávila como nuevo gobernador de la zona. Solo buscaba llenarse sus propios bolsillos. Pues bien, estos partidarios de nuestro protagonista de hoy empiezan a mandar denuncias a Castilla, tanto que la corona les promete que investigará minuciosamente cada una de ellas, y el gobierno de Pedrarias, como le llamaban al nuevo gobernador.
Sin embargo, no hubo tiempo. Antes de que le quitaran el puesto, Pedrarias fue a por Balboa. Ordenó a sus hombres que cuando Vasco Núñez de Balboa regresara de esa nueva expedición, lo arrestaran y lo llevaran delante de él. Esto ocurre en 1519, cuando aquel joven que Balboa mandó adelantarse para bajar y tomar posesión de aquel mar, Francisco Pizarro, detuvo a nuestro protagonista de hoy. Fue acusado de crear un gobierno paralelo, conjurarse contra el gobernador Pedrarias y, por tanto, de traición. Según todos los historiadores, todas las acusaciones eran manifiestamente falsas. Y si las acusaciones eran manifiestamente falsas, el juicio no pudo ser más falso ni durar menos. La sentencia estaba clara, era culpable y sería condenado a muerte. Dicen que cuando fue llevado al patíbulo, el verdugo gritó: «Esta es la justicia que el rey y su teniente Pedro Arias de Ávila mandan hacer contra este hombre por traidor y usurpador de los territorios de la corona». A lo que Balboa se supone que dijo que era mentira, que nunca intentó eso, sino enriquecer más a la propia corona. Sea como fuere, el gobernador, sabiendo que todo era mentira, no tuvo valor ni siquiera para ver el final de la ejecución de Balboa, al menos en público, pues aseguran que la vio escondido. El caso es que el 15 de enero de 1519, Vasco Núñez de Balboa perdió la cabeza por culpa de su suegro. Eso sí, dicen que al menos la decapitación fue rápida. Concluida, exponen la cabeza durante un tiempo de Balboa en público. Curiosamente, poco después, esa mítica ciudad de Santa María la Antigua de Dairén quedó primero reducida a cenizas y luego inundada por un diluvio. Durante 4 largos siglos se la perdió completamente el rastro. La ciudad que ayudó a levantar Vasco Núñez de Balboa y que le vio perder la cabeza desapareció. Así acabó el descubridor del Mar del Sur, que luego será conocido como Océano Pacífico por otro aventurero similar, Fernando de Magallanes. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook y Threads.